programa de hoy, desde Roma, los detalles de la reunión de cardenales con el Papa Francisco después de 2 años de pandemia. En Lima, vísperas de la fiesta de Santa Rosa, miles de cartas se depositan en el pozo del Santuario de la Santa. Además, los talleres de oración y vida del Padre Larrañaga, qué son y su programación de septiembre. Hoy se conmemora el martirio de San Juan Bautista, profeta y mártir de la verdad. En el mes de la oración por los empresarios conoceremos cómo santificarse haciendo empresa. Hola amigos, un gusto saludarlos en su programa de noticias con enfoque católico. Soy Eddie Rodríguez Morel. Felices de estar nuevamente con ustedes. Yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias contándoles que en Roma se viven días muy intensos con la reunión de los cardenales llegados de todo el mundo para reunirse con el Papa Francisco. El cónclave inició este sábado con la creación de nuevos cardenales. Dentro de ellos está Giorgio Marengo, quien a sus 48 años de edad se convierte en el cardenal más joven del mundo. Nuestra corresponsal en Roma, Almudena Martínez Bordiú, nos cuenta más. Aquí en Roma, en la tarde del sábado 27 de agosto, el Papa Francisco nombró 20 nuevos cardenales en la Basílica de San Pedro del Vaticano. Antes de que diera comienzo la ceremonia, miles de fieles de todas partes del mundo esperaban su turno para entrar en la basílica. El consistorio ordinario comenzó a las 4 de la tarde y en él el Papa Francisco dirigió su homilía a todos los presentes. Más tarde dijo en voz alta cada uno de los nombres de los nuevos cardenales. Durante su homilía, donde pidió a los cardenales amar a la Iglesia con fuego espiritual, el Papa comunicó que Monseñor Richard Cuya, arzobispo de Wa, en Ghana, uno de los nuevos cardenales, no pudo asistir a la ceremonia debido a que a su llegada a Roma tuvo que ser intervenido por un problema cardíaco. Más tarde, los purpurados juraron fidelidad y obediencia al Papa y a sus sucesores y a continuación el Papa Francisco llevó a cabo la imposición del birrete, la entrega del anillo y la asignación del título o diaconía a cada nuevo cardenal. Francisco y los nuevos cardenales visitaron al Papa emérito Benedicto XVI en el monasterio Mater Ecclesia después del consistorio. En la breve pero emotiva reunión, el Papa Francisco saludó con mucho afecto a Benedicto XVI y le hizo la señal de la cruz en la frente. Luego, los nuevos cardenales se presentaron uno por uno para intercambiar breves mensajes con el Papa emérito. Ayer domingo el Papa Francisco visitó la ciudad italiana de L'Aquila, golpeada por un grave terremoto en 2009, donde alrededor de 300 personas perdieron la vida. Tras su llegada a L'Aquila, el Papa Francisco realizó una visita privada a la Catedral de la Piazza Duomo y más tarde se reunió con las familias víctimas del terremoto, a quienes agradeció su testimonio de fe y aseguró que Jesús no deja caer una sola lágrima en vano, ni siquiera una, sino que las recoge todas en su corazón misericordioso. Posteriormente se dirigió al Papa móvil para llegar a la Basílica de Santa María in Colemaggio, donde presidió la Santa Misa, el rezo del Ángelus y el rito de la apertura de la Puerta Santa. Durante su homilía aseguró que ser perdonado es experimentar aquí y ahora lo más parecido a la resurrección. Asimismo defendió que los que han sufrido deben ser capaces de atesorar su sufrimiento y deben comprender que en la oscuridad que han experimentado también se les ha dado el don de comprender el dolor de los demás. Tras la misa y el rezo del Ángelus, el Papa Francisco celebró el rito de apertura de la Puerta Santa de Celestino V por primera vez en la historia. Cada año, los días 28 y 29 de agosto, los católicos peregrinan a L'Aquila para participar en un evento llamado Perdón Celestino. Quien entre en la Basílica de Santa María in Colemaggio, arrepentido y confesado, comulgue y además rece el credo, el Padre Nuestro y en un Ave María y el Gloria, según las intenciones del Papa, podrá obtener la indulgencia plenaria concedida por Celestino V con la llamada Bula del Perdón. Cabe destacar que ningún papa antes del Papa Francisco había ido a L'Aquila para abrir la Puerta Santa tan deseada por Celestino V, conocida además por ser la primera puerta santa del mundo. Tras la apertura de esta puerta, el Papa Francisco rezó ante la tumba del Papa Celestino V, el primer papa de la historia en renunciar al pontificado. En Roma, Almudena Martínez Bordiú, EWTN Noticias. Y a vísperas de la fiesta de Santa Rosa, este 30 de agosto en Perú y muchas partes del mundo, nuestra corresponsal Bárbara Socorro nos trae desde Lima un informe con más información sobre el conocido Pozo de los Deseos, visitado por miles para dejarle una carta a la santa limeña y pedirle su intercesión. Santa Rosa de Lima, tengo un bonito recuerdo de ella porque ella es la que ha motivado para mi vocación religiosa. Cuando quise entrar a la comunidad religiosa, mis padres un poco que se opusieron, también mis hermanos, y uno de mis hermanos me dijeron, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres ser como Santa Rosa de Lima? Y dije, sí, quiero ser como ella. Entonces dije, bueno, aún no conocía perfectamente su historia,
Pero mientras que ingresé a la comunidad, entonces comencé a leer sobre ella y me impresionó. Quise ser como ella, entregarme a Dios. Sor Luz viene cada año desde el departamento de Arequipa para pedirle a Santa Rosa que le ayude a ser fiel en su vocación religiosa, pero no es la única. Son muchos los que cerca al 30 de agosto, fiesta central de Santa Rosa en Perú, se acercan a dejarle una carta a la patrona de América en el conocido Pozo de los Deseos, como es el caso de Rafael Guzmán, de 53 años. Yo vengo a rezar a Santa Rosita para que se vaya la pandemia, el COVID-19, que no siga la enfermedad para el otro año 2023, que sigue nuestra salud y armonía. Erika, de 17 años, también cuenta por qué le deja una carta a la santa. Porque creo en ella, porque creo que a veces tus deseos que pides de corazón se pueden hacer realidad. Para Iris, de 72 años, dejarle una carta a Santa Rosa es una costumbre familiar. Vengo todos los años vengo 2 veces al año, y es una costumbre mía, de mi familia, en esta época del mes de agosto, traer unas peticiones a Santa Rosita de Lima. El Pozo de los Deseos tiene 19 metros de profundidad, ubicado en el jardín de la casa que hoy es el santuario de Santa Rosa en el centro de Lima. Según la tradición, en este pozo la santa arrojó la llave del candado colocado en un cinturón de púas que ajustaba a su cuerpo para así no poder sacárselo y cumplir una perpetua penitencia por los pecadores. Sin embargo, existe una versión distinta del historiador peruano José Antonio del Busto, quien aseguraba que Santa Rosa jamás tiró una llave a este pozo, sino que cuenta la historia que la santa le confió la llave a Fray Antonio Altamirano, su posible confesor en ese entonces. Pero sucede que Fray Altamirano tuvo que realizar un viaje y le entrega la llave a Fray Diego Gorguerán. Rosa ignoraba este hecho. Es ahí que Rosa, al verse necesitada de la llave, agarra una piedra para romper el candado. Santa Rosa fue la primera persona de América nacida en Lima que iba a ser propuesta por la sede apostólica como modelo de virtudes e intercesora de las necesidades espirituales. Hoy, con este pozo, reúne a miles de personas que invocan su auxilio, pero también se convierte en muestra de la unidad de la Iglesia de Cristo. Prueba de ello es el hermano Jano Aracena de los Heraldos del Evangelio, una congregación distinta a la de Santa Rosa, quien fue terciaria dominica. No podría ser de otra manera. Quien vive en Perú, quien tiene la oportunidad de estar en Lima, quien conoce algo de la historia de nuestro Perú, tiene necesariamente algo de Rosa, la llamo por su nombre, pero podríamos decir de nuestra primera santa de América Latina. Con qué alegría podemos proclamar que la primera flor que nació para la Santa Iglesia en materia de santidad, de veneración pública, fue precisamente en esta Lima. Como lo dijo el hermano Jano, Santa Rosa hacía toda una serie de ayunos, mortificaciones y llegó hasta el final de sus días como una muestra de la vida, de sacrificios, de penitencias, pero sobre todo de amor por aquel a quien ella dedicó todos sus días, nuestro Señor Jesucristo. En Lima, Bárbara Socorro, EWTN Noticias. Las noticias las tenemos ahora desde Nicaragua, donde sigue la persecución a la iglesia, con un obispo, 3 sacerdotes y otros colaboradores apresados por la dictadura de Daniel Ortega. La reunión del Papa Francisco con los cardenales tuvo una particular ausencia. El cardenal de Nicaragua, Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua, no asistió al consistorio que se celebra desde el sábado, al parecer debido a la salud de su madre. Hasta el cierre de esta nota no se ha emitido un comunicado oficial que aclare la situación. El cardenal Brenes celebró con normalidad la Santa Misa del domingo 28 de agosto en la Catedral de Managua. No mencionó nada sobre su ausencia en el consistorio. Tampoco hizo alguna mención sobre la situación del clero apresado. En su homilía recordó que los aplausos son la tentación del mundo y que la fuerza del humilde está en el Señor. No he venido a ser servido, sino a servir. En un comunicado publicado el pasado 23 de agosto, la Arquidiócesis de Managua pidió oraciones por la salud de la mamá del cardenal. Sin embargo, no es oficial que esta sea la razón de su ausencia en el consistorio.
Como se sabe, en los consistorios, además de crear nuevos cardenales, quienes ya lo son, tienen la oportunidad de acercarse al Santo Padre y plantear puntos de interés, preocupaciones o problemas de sus comunidades religiosas. En 2018, el cardenal Brenes y Monseñor Rolando Álvarez se reunieron con el Papa Francisco para abordar la crisis política del país. Va más de una semana de la detención del Monseñor Álvarez y quienes lo acompañaban en la curia episcopal. El obispo sigue en arresto domiciliario en Managua. Los otros 3 sacerdotes, un diácono, 2 seminaristas y un laico siguen encerrados en el Chipote, conocido como lugar de torturas. Todos están incomunicados. Seguimos con información de Nicaragua, en donde el último sábado los fieles de la parroquia San Juan Bautista en la diócesis de Granada encomendaron especialmente a los religiosos secuestrados por la dictadura de Nicolás Ortega en una procesión acuática en la bahía de San Juan del Sur. La imagen peregrina de la Virgen de Fátima fue llevada en un bote. Los fieles se movilizaron en lancha siguiendo la imagen de la Virgen. Durante el recorrido los asistentes rezaron el Santo Rosario. Al llegar a la orilla, la Virgen fue colocada sobre una superficie alrededor de un rosario de tamaño gigante. Posteriormente, la imagen peregrina también visitó a las personas enfermas de los barrios de la zona de la parroquia de San Juan Bautista para implorar la salud por su intercesión. Desde Lima, laicos especialmente preparados para enseñarnos a orar nos animan a aprender a hacerlo a través de los talleres de oración y vida creados por el padre Ignacio Larrañaga. Entramos en contacto con María Ofelia Rojas y Rocío Vázquez, representantes de los promotores de los talleres de oración y vida en Perú, para que nos expliquen sobre esta forma de aprender a orar. María Ofelia, ¿qué son los talleres de oración y vida? Hola Natalia, hola a todos. Sí, los talleres de oración y vida son una nueva evangelización, una metodología cristificante y vivificante. Aprendemos a orar para aprender a vivir. Aprendemos de una manera práctica y de una manera teórica, como en un taller de orfebrería, de carpintería. Aprendemos haciendo, oramos cuestionando la vida y la vida cuestionando la oración. Es una experiencia maravillosa que invitamos a todos poder hacer. Rocío, ¿a quiénes van dirigidos los talleres de oración y vida? Gracias, Nati. Sí, nuestros talleres van dirigidos a todos. Tenemos talleres para adultos desde los 30 años, duración de 4 meses. Luego también taller para jóvenes en busca de un tesoro desde los 19 años en adelante. Taller para adolescentes de 12 a 18 años. Taller para niños de 7 a 12 años. También tenemos cursos matrimoniales para parejas. También tenemos los retiros de un día, retiros de silencio. Tenemos charlas, jornadas de evangelización y los encuentros de experiencia de Dios, que son retiros de silencio de 5 días. María Ofelia, ¿cómo se aprende a orar en los talleres de oración y vida? Uy, los talleres de oración y vida son una maravilla. La novedad de nuestros talleres es las modalidades de oración. Tenemos varias modalidades de oración que el padre Ignacio fue explorando, probando y enseñando y vivificando para las diferentes situaciones de vida o diferentes personalidades. Unas veces necesitamos súplicas, otras veces agradecer, otras veces oramos con la naturaleza, otras veces en el silencio completo hasta la contemplación. Entonces, cada sesión es un descubrir la palabra, un descubrir orar con la palabra y una metodología y una modalidad de oración. Es una experiencia inolvidable y que nos sirve para el resto de nuestras vidas. Cuando estamos tranquilos, serenos, angustiados, necesitados o agradecidos. Así es. Rocío, ¿en qué países se ofrecen los talleres de oración y vida? Sí, gracias. Estamos en más de 40 países en el mundo. Aquí en América Central, estamos también en la zona andina, ¿no? En América del Sur, estamos en Asia, en Brasil, también estamos en el Caribe, el Cono Sur, que es la zona de América del Sur, ¿no? Argentina. Luego también estamos en Estados Unidos, en Europa, en África también, la zona lusoafricana, y en México. En México también, estamos en varios lugares de México y en Sudáfrica también. Qué alegría que puedan llegar a varios países. Rocío, cuéntanos ahora qué novedades ofrecen los talleres de oración y vida para septiembre.
Gracias. Sí, en septiembre tenemos aperturas de talleres para adultos y varios talleres para jóvenes en busca de un tesoro, es el nombre del taller. Vamos a tener aperturas en diferentes distritos acá en la ciudad de Lima. Luego también en provincias vamos a aperturar talleres para jóvenes en Chiclayo. Y en la Universidad Católica también, acá en Lima, en la UNIFE y próximamente también en TecSoup, ¿no? En Trujillo también. Luego también tenemos un curso matrimonial aquí en Lima. El curso va a ser dictado en Pueblo Libre. Y también, como les comentaba, el encuentro de experiencia de Dios, muy especial. Este es un retiro de 5 días que va a ser en el mes de noviembre, finales de noviembre, acá en la ciudad de Lima. Gracias, María Feli y Rocío, por estar con nosotros. Al contrario, gracias a ti por la acogida, por el cariño y bueno, invitarte a ti y a la audiencia a que nos visiten en nuestra página web www.tovperú.org o en nuestras páginas de Facebook, Instagram y YouTube, igual con el nombre TOV de Talleres de Oración y Vida, TOV Perú Norte. Muchísimas gracias, paz y bien. Gracias, señorita Nati. No, y aprender a orar, pues es aprender a vivir. Aprender. Gracias. Hacemos una breve pausa y al volver, hoy se conmemora el martirio de San Juan Bautista, profeta y mártir de la verdad. En el mes de la oración por los empresarios conoceremos cómo santificarse haciendo empresa. Ya volvemos con más noticias con Enfoque Católico. Hoy, 29 de agosto, recordamos el martirio de San Juan Bautista. Juan Bautista es el único santo en la iglesia a quien se le celebra tanto su nacimiento como su muerte por medio del martirio. Desde su canal de YouTube, el padre José de Jesús Aguilar, subdirector de Radio y Televisión de la Arquidiócesis Primada de México, nos cuenta más sobre el santo. Veamos. El 29 de agosto se conmemora el martirio de San Juan Bautista. Juan el Bautista fue testigo porque dio testimonio con su vida de lo que es lo correcto ante Dios. El rey Herodes se había casado con Herodías, la esposa de su propio hermano Filipo, y como Juan le hizo saber que eso era abominable para Dios, él, instigado por Herodías, la mujer adúltera, mandó que lo apresaran. Sin embargo, como Herodías deseaba su muerte porque temía que a Herodes le remordiera la conciencia y se separara de ella buscaba cualquier oportunidad para deshacerse del profeta. La ocasión llegó durante el cumpleaños de Herodes porque se celebró un gran banquete con muchos invitados. Durante la fiesta, la hija de Herodías, llamada por algunos Salomé, bailó en honor del rey. Su danza le gustó tanto al monarca que le dijo: «Pídeme lo que quieras y te lo daré, aunque sea la mitad de mi reino». Herodías, por lo tanto, le dijo a su hija: «Pídele la cabeza del Bautista». Con este consejo, la joven le dijo al rey: «Quiero que me des ahora mismo, en una bandeja, la cabeza de Juan el Bautista». Llamó a su guardia, ordenó que fueran a la cárcel, decapitaron a Juan y le entregaron a la muchacha la cabeza. De esta manera, Juan el Bautista fue el primer mártir que murió en defensa de la indisolubilidad del matrimonio y en contra del divorcio. La intención del Papa Francisco para este mes es rezar por los pequeños y medianos empresarios afectados por las crisis económica y social producto de la pandemia, guerras o gestiones de gobierno. En ese sentido, la Unión de Directivos Empresariales Católicos realizó a inicios de agosto una conferencia para hablar sobre el trabajo y cómo este en la empresa puede ser también un medio de santificación. Para explicarnos más, estamos conectados vía Zoom desde Lima, Perú, con Gustavo Clariá. Él es economista y formador en el movimiento de los focolares. Señor Clariá, ¿qué es alcanzar la santidad? Saludos a la audiencia. Me haces venir a la mente la invitación que Jesús hace a todos. Sean perfectos como el Padre es perfecto, podríamos decir, sean santos como el Padre es santo. Y no lo dirige a un grupo selecto, sino a todos los cristianos. Con el Concilio Vaticano II se evidencia esta santidad del pueblo, como la llamaba Pablo VI, y así surgieron espiritualidades comunitarias que ayudan a este
santificarnos juntos, entre ellas la espiritualidad de la unidad de Chiara Lubich, fundadora del movimiento de los focolares al cual pertenezco y del proyecto de la economía de comunión. Estas espiritualidades ponen el acento en la santidad colectiva, ayudándonos a santificarnos juntos, poniendo en práctica el mandamiento del amor recíproco, siempre en las 24 horas del día. Permite el amor recíproco la presencia del santo por excelencia entre nosotros, y su presencia es santificante. Se podría decir, dime con quién andas y te diré quién eres. Si andas con la presencia del resucitado entre nosotros, bueno, el santo nos santifica. ¿Y cómo se puede alcanzar la santidad haciendo empresa? Respondo más que con mi experiencia personal, con la experiencia de las empresas de economía de comunión, un proyecto que nace en Brasil en los años 90 con un objetivo bien preciso: erradicar la pobreza a través de la creación de nuevos empleos, poniendo en comunión y en beneficio de los necesitados parte de las utilidades, formando hombres y mujeres nuevos, es decir, con una mentalidad evangélica que pone en el centro a la persona y no al capital y al bien común. Se podría decir una formación a la cultura del dar o de la comunión. Los empresarios que hacen esta elección en contra de la corriente están dispuestos a asumirse el grito de la humanidad que sufre, y así se santifican, no a causa de la actividad económica, sino gracias a la empresa y a su compromiso como empresarios de comunión. ¿Qué deben hacer los empresarios para dar a sus trabajadores un ambiente donde puedan alcanzar la santidad? Bueno, en parte ya respondí cuando mencioné la importancia de poner en el centro a la persona, por lo tanto a los trabajadores, a sus empleados, y no solo, también a los clientes y hasta la competencia en vista del bien común. Los empresarios de la economía de comunión involucran a sus colaboradores, haciéndolos partícipes también de las decisiones a tomar, corresponsables de los objetivos de la empresa, que incluye, como dije, a los necesitados. El compartir con estos últimos los beneficios de la empresa no es un gesto paternalista o de asistencialismo, es en función de devolver la dignidad a quien por necesidades económicas no la tiene y ofrecerle la posibilidad de caminar con sus propios medios. Hay muchas experiencias en este sentido, personas que en su momento necesitaron ser ayudados materialmente y que hoy llevan adelante pequeños emprendimientos que les procuran no solo el sostén cotidiano para ellos y su familia, sino que también logran entrar en el círculo de la comunión en beneficio de otros más necesitados, siempre según sus posibilidades. Gustavo Claría, gracias por habernos acompañado en el programa. Un placer. Gracias a la audiencia. Las noticias ahora desde Medellín, Colombia. El arzobispo de esta ciudad, Monseñor Ricardo Tobón, cumplió con su palabra de entregar la información sobre casos de abusos sexuales exigidos por el periodista Juan Pablo Barrientos. Ese solicitaba datos precisos desde 2018. Monseñor Tobón publicó la lista de sacerdotes investigados para que la información no sea manipulada ni tergiversada, tal como lo adelantó en su mensaje hace menos de una semana. La Iglesia Católica Este es el informe solicitado por el periodista Juan Pablo Barrientos a la Arquidiócesis de Medellín. En el documento de 5 páginas, la Arquidiócesis aclaró que decidió responder el primer bloque de 3 preguntas que inicialmente había hecho Barrientos en febrero de 2021, que indagaban sobre los casos de abuso sexual que habrían sido cometidos por sacerdotes en los últimos 30 años, exonerándose de contestar el segundo bloque, que incluía inquietudes sobre 915 sacerdotes involucrados con la curia de la capital antioqueña. La arquidiócesis le indicó al medio El Colombiano que dicha decisión se tomó teniendo en cuenta que de los más de 900 sacerdotes sobre los que se ha consultado, solamente se han recibido quejas de 36. En cuanto a la primera pregunta, ¿cuántas denuncias contra sacerdotes ha recibido la Arquidiócesis de Medellín por pederastía y abuso a menores en los últimos 30 años? La Arquidiócesis publicó una primera lista con 25 nombres de los sacerdotes denunciados,
fecha de los hechos y estatus actual del presbítero. Asimismo, en esta primera interrogante, la arquidiócesis mostró una lista de 11 denuncias recibidas y desestimadas canónicamente, entre otras cosas porque los testigos se contradicen o las pruebas no tienen consistencia. La segunda pregunta contestada responde a cuántos casos de sacerdotes denunciados por pederastía y abuso a menores han sido enviados por la arquidiócesis de Medellín a la Congregación para la Doctrina de la Fe en los últimos 30 años. El documento detalló una lista de 23 nombres y apellidos respecto a casos que van desde 1995 hasta el año 2018. Finalmente, en la última pregunta del bloque, ¿cuántos casos de sacerdotes denunciados por pederastía y abuso a menores ha enviado la Arquidiócesis de Medellín a la Fiscalía General de la Nación en los últimos 30 años? Refiere una lista de 26 nombres. De esta manera, la Arquidiócesis de Medellín, bajo la guía de Monseñor Ricardo Tabón, cumplió la orden de la Corte Constitucional del pasado 2 de junio. Y es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Ya sabe que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta mañana.